Hola Mel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me podrías dar la información si se escucha bien y si la música está alta o se escucha? Porfis. ¿Se escucha? Voy a arrancar. Antes que nada, buenas noches. Hola Cari Molina. Bendiciones. Bueno, antes que nada, buenas noches, buen provecho, si que no cenaron todavía. Como bien saben ya, eh, de parte del Ministerio Camino de Vida, Dios usa a los hermanos para traer un mensaje. Bueno, y esta es esa ocasión. Así que hoy, martes 10 del 2020, arrancamos así, ¿sí? Hoy lindo, terminó saliendo el sol hoy, así que terminamos de 10 el día. Para contarte, mi nombre es Ezequiel Encinas, pertenezco al Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida. Puedes encontrarnos también en el canal de YouTube de Alerta. Y mi apóstol, mi pastor de la iglesia es el apóstol Waldo Cabral y su esposa Karina Ambrico. Ahora ya que más o menos arrancamos con todo, voy a entrar al mensaje. Y hola Alice, ¿cómo estás? Y así arrancamos con todo. Nuestro apóstol, el apóstol Waldo, estuvo hablando el día domingo de la dedicación al ministerio. Bueno, así lo titulo yo. Y en esta semana Dios no quiere hablar de la dedicación a Él. Y saben que no es nuevo, sino que Dios Padre siempre está interesado en que entendamos y apliquemos las cosas del reino de los cielos. Y eso lo vamos a ver en Jeremías 33:3. Cualquiera que tenga una Biblia por ahí cerca o lo quiera anotar para que vean que ahí está, más que nada, que está escrito. Y en Jeremías 33:3 dice, yo lo tengo acá, 33, 2, conocido, es conocido, conocidísimo, esperen que lo encuentre. Dice, llámame a mí que yo te responderé, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Ahí como podemos ver, Dios está interesado en que... Hola Mauro, ¿cómo estás? Dios está interesado en que nosotros sepamos de sus cosas, de lo que es, lo que no entendemos muchas veces, que es lo espiritual, ¿sí? Porque nosotros estamos o acostumbrados a creer lo que vemos nada más. Entonces viene Dios y nos dice esto, mira, pide a mí y que yo te voy a mostrar cosas que por ahí no conoces. Y eso es lo que el apóstol venía hablando, de la dedicación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? En un momento los seres humanos le costaba un poco más conectarse con Dios. No era como con Adán en el huerto. Y por eso mismo las personas se desconectaban más fácil. Hasta el momento que aparece el Hijo de Dios. Jesús, ¿no? Hasta el momento que aparece el Hijo de Dios. Él mismo dedicó tiempo a las cosas de Dios hasta tal punto que ni a los familiares veía. Y eso lo vamos a ver en Mateo 12:46. Cualquiera que tenga una Biblia, como bien decía. Hola Luquita, ¿cómo andás? El Mateo, como dije, Mateo 12:46. Mateo 12:46. Y esta parte es la más chocante porque por ahí uno no está acostumbrado a esto. El subtítulo dice la verdadera familia de Jesús. Mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Jesús le respondió, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él le señaló a sus seguidores y dijo, aquí está mi mamá, mis hermanos, pues que haga lo que mi Padre Celestial quiere, es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Básicamente estaba diciendo Jesús ahí
que él estaba metido en las cosas de Dios, como veíamos en Jeremías 33:3, él estaba preocupado en eso. Si siguen leyendo, después, bueno, él termina de dar la charla que estaba dando en ese momento y después se va con los familiares, se va con la mamá preocupada, es normal, cualquier mamá estaría preocupada, sí, pero él estaba ahí haciendo lo que, desde chiquito estaba haciendo lo que a Dios le agrada, y esa es la dedicación la que estábamos hablando nosotros. En este punto vemos la importancia a Dios, y vamos a ver cuánto tiempo le dedicó, ya que tanto decimos cuánto dedicó, y verlo en Lucas 2:42. Hoy está Luca Peluca de paso. Lucas 2:42. 42. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Eh, Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día a buscarlo y amigos. No lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros, eh, los estaban escuchando, hacía preguntas, todo lo que escuchaban y quedaban impresionados por su entendimiento y su respuesta. Ahí dice que hace, esta versión no, la Reina Valera dice que ahí a los 12 años, él ya estaba ahí en una iglesia, en un ministerio, ya estaba escuchando, así hola Luca, ya estaba nutriéndose, ya estaba capacitándose, es lo que a él le gustaba, lo que a él le agradaba. Y quiero que me acompañen a Lucas 3:23, ahí nomás, en el mismo lugar. En Lucas 3:23 dije, 23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando la gente creía que él era el hijo de José. Ahí esta versión dice eso, pero la nueva versión, la Reina Valera 1960, habla que en aproximadamente sus 30 años empieza su ministerio, ¿sí? A sus aproximadamente 30 años. O sea que de los 12 hasta los 30, Jesús estuvo capacitando. Entonces ya a lo que vamos, ¿no? Y, y como bien decía el Apolo el domingo, Dios siempre quiere que nosotros nos capacitemos, que escudriñemos, que pongamos a hacer sus cosas. Él, si es por él, no quiere capacitar a tiempo completo. ¿Por qué? Porque es más efectivo. Lo hizo con Abraham en el Génesis. Lo tengo acá en Génesis 12:1, pero si el que después lo quiere buscar, lo busca. Así no lo hago buscar tanto en la Biblia o anotar. Abraham en Génesis 12:1. Ahí Dios lo llama, le dice, vete de tu tierra y tu parentela, que te va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y demás, y bueno, sigue un poquito más por ahí, pero ahí vemos otra situación. Lo saca del lugar que por ahí él conoce todos los días, o el lugar donde siempre le daba el mismo mensaje, para que Dios lo bendiga, porque recuerden que Abraham no podía tener familia, entonces con él, pero necesitaba sacarlo de ese lugar, necesitaba escudriñarlo, capacitarlo. En todo ese momento en que Dios saca a Abraham era todo el tiempo una pelea, como que esto no va a pasar, esto no va a ser así, pero Dios estaba solamente con un trato personal con él, llevándolo a que él crea en él, que él crea que él lo iba a hacer. Y después tenemos la historia también conocida de José. En Génesis 37:28 empieza a relatar la vida de la parte más que nada de José cuando es vendido como esclavo por sus hermanos. Sueños es conocidísima. Ahí podemos ver a ser vendido por esclavo encima por 2 monedas, no sé bien cuántas eran, pero por dos mangos diríamos acá en Argentina, por 2 mangos, y ahí parecía que la situación venía todo mal, que a quién le gusta estar vendido por esclavo y andás a ver las tareas que tenés que hacer después como tarea de esclavo, fácilmente, pero ahí estaba José y aunque no parecía, era el propósito que Dios que tenía con José, porque José terminó siendo el rey de Egipto, si uno sigue leyendo toda la historia que está muy buena, más allá de eso, vemos que no la pasó bien, pero para llegar a eso, él tuvo que separarse también de sus parientes, de su parentela, porque Dios necesitaba capacitarlo, necesitaba darle lo que por ahí no le iba a poder dar, o quizás iba a recibir dos. Cuando uno está con los suyos, con sus hermanos, con sus parientes, no es que esté mal, sino que a veces por ahí, no sé, Dios te dice algo
un pariente por ahí te dice, no, no es tan así, o fíjate, por ahí no es como dice el pastor, o en la iglesia están equivocados. Entonces, a veces es necesario eso. Por eso eso le pasó a Abraham, por eso eso le pasó a José. Así que, para que tengan una idea, lo interesado Dios que está en capacitarnos, se va a tener que apartar. Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo, y nosotros queremos ser imitadores, debemos hacerlo también. Apartar ese momento, apartar tiempo, tiempo para Él. ¿Y saben por qué Jesús pudo romper con los paradigmas o formas que habían en ese momento? ¿A qué me refiero con esto? En el momento cuando Jesús empezó su ministerio, había muchas formas, habían religiosos que lo conocen como fariseos, y tenían muchas formas, ellos se pegaban mucho a lo que ellos decían y lo que ellos decían se hacía, y Jesús viene y rompe con eso. Y vos decís, bueno, ¿cómo rompe con eso? ¿Cómo es que a los fariseos le afectaba lo que Jesús decía o lo que hacía? Y lo que hacía él era romper paradigma. ¿Por qué? Porque él veía una prostituta en la cual estaban siendo apiedrada por sus actos, y Jesús venía, le pedía que por favor la dejen de apedrear, y el que era piedra, y se acercaba a Jesús y le decía que sus pecados eran perdonados. No sé, después venía un ciego y con barro le ponía en los ojos y al instante cobraba la vida. Era locura lo que Jesús hacía, pero eso le llevó muchos años de entrenamiento. No es que él se movía por la suya, ya el Espíritu Santo lo acompañaba en la historia. No era que las cosas las hacía de casualidad. Por eso él dijo, en las cosas de mi padre me es necesario estar. Él las conocía ya. ¿Por qué? Porque de chico ya estaba siendo entrenado. Tuvo desde sus 12 años, como bien decía. Entonces no es que la vida de Jesús fue de casualidad. E incluso cuando él va a la cruz, que todos decían, ahora acá muere Jesús, bueno, listo, se terminó todo. El enemigo, por así decirlo, el diablo, como vos quieras llamarle, gané, ya lo derroté, pero hasta inclusive en ese último momento Jesús, sabiendo que eso lo tenía que hacer, porque era la única forma en que nosotros hoy podamos tener, aún sabiendo todo eso, él sabía que estaba preparado para eso. No es que él fue de casualidad, que se sorprendió con lo que vino y dijo, bueno, ya fue, lo voy a tener que hacer. No, al contrario, él estaba preparado. Por eso resistió todo lo que tuvo, lo que resistió, todo lo que por ahí una persona natural no hubiese aguantado ni siquiera al primer latigazo. Entonces, hay una preparación, hay una dedicación. Era todo el tiempo Jesús rompiendo paradigmas, como yo te digo. Llegó un momento que Jesús se va al desierto, dice hacer un ayuno de 40 días. 40 días. O sea, nadie, cuerdo, hacía eso. A lo sumo iba a la iglesia, en ese momento en los templos, y oraba, se arrodillaba, oraba, no sé, 2, 3 horas. Pero él hacía cosas locas como esta. Entonces, el apóstol lo decía, el domingo decía que si nosotros vivimos haciendo siempre lo mismo, como que tenemos un patrón, ¿sí? Un patrón de siempre usar la misma forma, la misma manera. Entonces como que el enemigo nos va conociendo y dice, mira, este siempre está acá, este siempre hace esto, lo otro, entonces lo podemos atacar por este lado. Entonces llegó Jesús y le mostraba otra cosa diferente, entonces no sabía por dónde agarrarlo. En ese interín donde fue al desierto, hizo un ayuno de 40 días, él fue a atacarlo, lo tentó, le dijo, convierte esta piedra en pan, después lo subió en lo más alto, dijo, tírate que los ángeles, se conocía toda la palabra, tírate que los ángeles te van a cuidar, te van a proteger para que para que nada te pase. Entonces fue una pelea ahí espiritual, pero que Jesús ya estaba siendo preparado, porque 40 días no fue de casualidad o porque dijo, bueno, tengo que hacer un ayuno, no, porque era guiado por el Espíritu Santo. Entonces todo eso lo que Jesús hacía era porque tenía una capacitación, porque su ministerio explotó después de que él se sintió preparado y listo. No es que fue de casualidad. Entonces, nosotros debemos capacitarnos, sí, es verdad, pero el más interesado en que nosotros nos capacitemos es Dios, ¿sí? Porque como bien te decía en Jeremías 33:3, Él es el interesado en mostrarnos las cosas que por ahí no conocemos. Y que si nos ponemos a pensar, hay millones de cosas que no entendemos, no conocemos, cosas naturales, cosas de la ciencia, millones de cosas que nuestra mente todavía no la puede entender, pero Dios se compromete en hacerlo, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros nos dediquemos, ¿sí? Y
la parte esta donde yo decía que si volvemos a lo rutinario, a lo que siempre haces todos los días, que formás un patrón y el enemigo ya te lo conoce, entonces Dios va contra eso porque Jesús lo hizo. Jesús no es que cuando empezó su ministerio se encerró en la iglesia, no, sí, usó la iglesia, sí, estuvo muchos años, aproximadamente 18 años capacitándose en un templo, estuvo 18 años. Usó, yo le puse este nombre, usó como la iglesia para una capacitación, como para un soldado, como para ir a batallar. Sí, usó la iglesia, pero una vez que él se sintió listo, salió afuera, ¿sí? Y ahí fue donde rompió todo paradigma, ahí donde la gente se sorprendía porque la lepra es, para que tengas una idea, como el coronavirus, nadie se te quiere acercar, porque es altamente contagiosa. Y ahí Jesús iba y le decía, por tu pecado, eh, eh, tus pecados son perdonados y automáticamente las personas se sanaban. Entonces eso era loco, es algo que no estaba acostumbrado a ver nadie. Entonces todo eso son las rupturas de paradigmas que las personas en ese momento no estaban acostumbradas a ver. Y bueno, todo eso vino a hacer Jesús, ¿sí? Con su dedicación, con su tiempo, con sus años de preparación, todo eso lo vino a hacer Jesús, ¿sí? Y hasta tal punto que dio la vida por nosotros. Entonces, no, lo de Jesús, ningún momento fue casualidad, todo fue planeado desde mucho antes. Y lo que se planifica, lo que se prepara, casi no tiene margen de error. Yo diría que no tiene margen. Hola Alicia, no tiene margen de error. Y lo más importante, ¿saben qué es después de todo esto? Es que después que Jesús hizo todo lo que hizo, también se tomó el tiempo de tomar a 12 apóstoles para también mostrarle y darle lo que Dios le dio a él. Entonces, y ese legado no se pierda, ¿sí? Entonces, hoy por hoy vamos a ver a mí predicando y quizás otros ministerios también, que los felicitamos también, porque más allá que las iglesias hayan cerrado, no quiere decir que Dios no está o que va por eso listo, no me congrego más, sino que no, este es un medio también, como decía el apóstol Waldo el domingo, este es un medio que Dios puso, que ahora Dios lo estamos usando, gracias a Dios lo estamos usando todo, y funciona y a Dios le agrada también, por eso estamos. eh, entonces lo usamos como herramienta. Entonces, como bien te decía, Jesús dio el legado ese a los 12 apóstoles, que después los 12 apóstoles siguieron haciendo, esparciendo el evangelio por todos lados, ¿sí? También con con la misma visión que tenía Jesús, la de dedicarle tiempo a Dios. Y si vos me preguntas a mí, Jesús tenía la dedicación a Dios en tiempo completo. Y muchos apóstoles lo imitaron, ¿sí? Si uno se pone a leer ahí en la parte del Nuevo Testamento, va a ver que los apóstoles, mmm, la gran mayoría estuvo a tiempo completo. Y hizo muchas cosas grandes, como dice Jeremías 33:3. Así que Dios hoy nos manda eso, que es importante que nosotros le dediquemos el tiempo, la fuerza, las energías a Dios. Más allá que por ahí uno a veces lo ponga dificultad o no nos guste o no sé, o le veamos como en un momento Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés para que haga esa tarea que no era fácil, como que no quería. Decía, no, ¿cómo voy a ir yo? ¿Qué le voy a ir a hablar al faraón? ¿Cómo le voy a ir a hablar al rey? Como un presidente. ¿Cómo le voy a ir a hablar a él? Que no me da ni bolilla, una cosa así. Entonces, siempre eso, pero Dios es interesado en mostrarnos, en revelar, en que el Evangelio se esparza. Pero para eso tiene que haber una dedicación, como bien decía. Tiene que haber una preparación. Uno no puede ir porque sí. Y Jesús lo hizo. Y si nosotros somos el ejemplo, si Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro camino a seguir, debemos imitarlo, ¿sí? Y Jesús, como bien te dije, yo le saqué un cálculo así más o menos, y preparándose, instruyéndose, hasta que alguien le dijo, listo, ya estás, vos sabemos que sos el Hijo de Dios y viniste para esto y esto y esto, y él también lo dice en Isaías, dice que él es el siervo escogido, y entonces ahí es como que le cae que sabe quién es, y entonces empieza a ejercer eso que tanto se preparó, pero hubo una preparación, hubo tiempo, no es que... no es que ahora vos podés hacer un oficio o ejercer algo sin preparación, tenés que saber cómo es que lo haces. Entonces Jesús no vino a jugar, Jesús no vino a ver si me sale ser el cristiano, a ver o no. No, él totalmente hijo de Dios,
a tiempo completo. Entonces, cuán importante es dedicarle el tiempo a Dios, dedicarle... Yo digo el tiempo por decirle, pero la palabra dice que todo lo que respires alaba a Jehová. Entonces, no es todo lo que somos nosotros, todo lo que somos, agrada a Dios, todo lo que somos nosotros. Ahora los actos tienen que ser dedicados a Dios. Y bueno, básicamente quería compartirle esto, ¿sí? Nuestro apóstol nos estuvo hablando de esto y los hermanos también están hablando de esto, de que hay que dedicarle tiempo a Dios. Dios también se compromete, así como nosotros nos debemos comprometer. Nuestro ejemplo, como siempre yo digo, es Jesús, ¿sí? Pero Jesús dejó a sus apóstoles y sus apóstoles fueron nombrando personas, pastores, ministerios, para que esto se aplique, ¿sí? Y imagínense que esto está tan presente que ahora el que nos guía a nosotros es nuestro apóstol, ¿sí? Y debemos hacerlo. Así que básicamente es eso lo que le quería comentar. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Gracias por los que se conectaron, los que estuvieron ahí presentes y los que lo van a ver después también. Así que quédense conectados ahí, que el día de mañana también van a traer un mensaje a partir de las 4, bueno, de las 16, de las 18, de las 20 y 22:30. Siempre van trayendo un mensaje en la cual no hay franco, se trae un mensaje de lunes a lunes. Así que, bueno, oramos, así finalizamos. Señor, te damos gracias por esta noche, por los hermanos que se conectaron, Señor, por las personas que van a ver, Señor. Entendemos y sabemos, Señor, que nos quieres a tiempo completo, Señor. Quieres que nos dediquemos a tus cosas, Señor, a las cosas que por ahí al principio no conocemos, Señor, pero tú te comprometes a que nos vas a revelar, Señor. Así que te damos gracias por eso, Señor. Bendecimos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Manténganse conectados. Muchas gracias. Chau, chau.